escucha? Sí. Gracias, Jesús. Ok, ¿listos? Estamos aprendiendo a tomar más interés de la palabra de Dios cada día. Esto no es mucho, es la tercera comida, eso es lo que usted come a veces y algunos comen 5 veces. Gloria a Dios. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios todos estos días. Y creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento, creciendo en la santificación. Aprenderemos a ser mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores líderes, mejores esposos, padres, esposas, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a continuar estudiando este tema: cuide sus palabras y lo que oye. Y estamos en la página número 11. Vamos a ver que Dios nunca cambia de pensamientos, ¿ok? Para eso vamos a leer en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice allí: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No solamente que Jesucristo es el mismo Dios como individuo, sino que Dios es el mismo Dios en cuanto a lo que piensa, en cuanto a lo que cree. Es el mismo Dios en cuanto a sus atributos divinos. Él seguirá siendo todopoderoso, todo omnisapiente, etc. Pero el punto que yo quiero enseñarles, que compete en esta ocasión, es que Dios no cambia de pensamientos. Usted recibe una revelación de la palabra de Dios y esa revelación lo lleva a otra revelación y la otra revelación a otra revelación y la otra revelación a otra revelación, y así continuará por la eternidad aprendiendo de una revelación. Eso es renglón tras renglón, línea sobre línea, mandato sobre mandato, creciendo en la revelación de cada día. Cuando nosotros nos atrasamos en el trabajo de Dios en cuanto a vaciar de su conocimiento, entonces tendremos problemas. Cada uno de nosotros debemos estar al día con la revelación de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en todo el mundo. Y lo que un hombre de Dios recibe en un tiempo de ayuno, de oración y de estudio, lo puede recibir otro en el otro lado, y Dios está haciendo todo un engranaje. Cuando la iglesia sea levantada y nos consigamos con el Señor Jesucristo en las nubes, es el propósito de Dios. Todos vamos a tener la misma mentalidad. Eso fue lo que estudiamos en parte en la primera hora. Dios levantó ministros con el propósito de enseñarle, de ministrarle, de vaciarle a cada ser humano el conocimiento de su Hijo Jesucristo.
que todos tengan una misma mente. Vamos a tomar a 100 carpinteros. Pongamos 1.000.000 de carpinteros. Pero este 1.000.000 de carpinteros están diseminados en todo el mundo. Están en los diferentes continentes. Y a cada uno de ellos se le mandó a hacer un estante o un gabinete con sus medidas específicas. El 1.000.000 de carpinteros recibieron una instrucción de hacer un gabinete de madera con las mismas medidas las mismas dimensiones, porque eso va en un sitio igualito en todo lugar. Si el 1.000.000 de carpinteros construyen ese mueble, ese estante, exactamente como el que mandó a construirlos les dijo, entonces todos quedan igualitos. No importa que uno esté en Japón, otro esté en Colombia, otro esté en México, otro en Venezuela, otro en las Antillas y así sucesivamente. Si algún carpintero no capta bien las medidas que se le dieron para construir ese mueble, y el dueño de los muebles lo toma y lo va a acomodar donde tiene que acomodarlo, tendrá problemas. No cabe, no cabrá. Quedó medio centímetro más grande y no entró donde va. Y él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Y cada santo es como un bloque en el gran edificio. Y cada bloque debe tener la misma medida. El versículo 13 lo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. No hay tal cosa que un cristiano diga que Dios enferma a las personas y otro diga que Dios no enferma a nadie, sino que los sana a todos. Esos dos bloques no se parecen. Y el problema que tiene la iglesia hoy día, por decir problemas, es a causa de los carpinteros. Yo no soy uno de esos. No es posible que en un mismo canal de televisión, o no es posible que en una misma estación de radio salga un programa cristiano diciendo que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, y después que termina ese programa entra otro predicador diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación. Esa estación hay que cerrarla. Si yo tengo una estación de radio y me ocurre eso, a uno de los dos lo saco, aunque me equivoque, pero tengo que definirme qué es lo que voy a creer. O aquel está equivocado y este tiene la razón, o este tiene la razón y aquel está equivocado. No es verdad, discúlpeme, la estupidez esa que dicen por allí, que lo que nos une es el amor. Eso no es verdad. Lo que nos une es el conocimiento. Y Pablo dice, siguiendo el conocimiento o de la verdad en amor. El religioso odia, detesta, aborrece. Como yo les conté en estos días, estaba en un lugar, habían varios ministros y líderes de organizaciones, y cuando me pasaron a mí a predicar, uno de los líderes de una organización se levantó de grosero y se fue, porque me odia. Si me hubiese avisado, le doy mi lugar, me siento y lo escucho, sin ningún problema.
Pero el religioso odia, no perdona, aborrece a los demás, porque ellos se creen muy santos. La religión es un engaño. Le atrofia la mente a la gente. Y Dios no piensa así. Los fariseos pensaban así. Los saduceos pensaban así. Y todos esos sacerdotes pensaban así. Caifás pensaba así. Pero Jesús no pensaba así. No entendían por qué Jesús podía sanar un enfermo en día sábado y ellos sí podían sacar una oveja de un hueco el día sábado. Y Jesús les dice, ¿qué vale más? ¿Un ser humano o una oveja? Es que el religioso no entiende, se le tapa la mente. Y Dios no es así. Dios no es así. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias a Dios que no cambia. Gracias a Dios que Dios tiene una sola dirección de pensamiento. Todos los predicadores tienen que conseguir esa hilación. Todo cristiano debe conseguir la misma hilación. No es correcto, escúcheme, en esta ciudad y en este país, unos están equivocados y otros tienen la razón, o aquellos están equivocados y estos tienen la razón. O Dios sana o enferma, o mata o da vida. Las dos cosas no son verdad. No. Las dos cosas no son verdad. Bueno, hermano, no importa que usted crea en el hablar en lengua y yo no, pero lo que nos une es el amor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad de la fe. ¿Qué produce la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos une? Para la unidad de la fe y para la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Dios no cambia de pensamiento. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pasan 1.000 millones de años y usted se sienta a escuchar a Dios y lo va a escuchar enseñando lo mismo, pero en avance. Con revelación en continuidad. Dios no varía en cuanto al buen deseo que tiene para con nosotros. El mismo deseo que Dios tuvo para Adán en la dispensación de la inocencia es el mismo deseo que tiene para el mundo hoy. ¿Cuál era el deseo de Dios para Adán y Eva en Edén? Descúbralo y sabrá que el mismo deseo que Dios tuvo para Adán y Eva en Edén es el mismo deseo que tiene para nosotros. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Dios no mata a nadie, Dios no enferma a nadie, Dios no atribula a nadie, Dios no le corta una pierna a nadie. Mi Padre Bello no hace esas cosas. ¿Sabe que es terrible para un ser humano que esté pasando por una situación crítica, pero crítica, y que crea que es Dios que le está haciendo eso? ¿Cómo enfrentas a Dios? ¿En el nombre de quién? Quedas a merced. ¿Cómo te defiendes de Dios? Estás a expensas de lo que Dios haga. Pero ya Dios nos mostró a nosotros qué es lo que desea para nosotros. Ya Dios lo mostró, ya Dios lo reveló. Y nosotros debemos tener los mismos pensamientos de Dios. Usted tiene que aprender que los pensamientos de Dios en relación a su vida son buenos.
Por lo tanto, usted debe estar a la par con Dios en sus pensamientos. Si Dios desea lo mejor para su vida, entonces recíbalo. Si Dios a usted no lo quiere enfermo, entonces recíbalo y póngase de acuerdo con Él. Si Dios no lo quiere triste, entonces póngase de acuerdo con Él y eche fuera la tristeza. Hay millones de evangélicos que piensan que Dios los odia, que son como el conejillo de India, como las orcas que juegan con los leones marinos, ¿cómo se llaman? Con las cosas esas y las tiran, como el gato con el ratón, y después que juega y lo manotea y lo aruña, se lo come. Santiago 1:17. Pero yo no sé qué es lo que le pasa a la gente. Yo quiero que ustedes entiendan algo que les voy a decir antes de leer este texto. La Biblia dice en Ageo que Dios dice: mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién dice en la Biblia que es el dueño del oro y de la plata? Dios. Consígame un texto bíblico o medio de uno que diga que el oro le pertenece al diablo. Quisiera él. Ahora, en el texto dice Dios, mía es la plata y mío es el oro. ¿No ve que usted no escucha decir que el diablo es el dueño de la plata? Solo del oro. ¿Por qué será? Le gusta lo amarillo. Yo fui una vez a una iglesia y me hicieron quitar los anillos porque el altar era sagrado. Y el lugar santísimo, tontito, no era sagrado también y no estaba cubierto de oro por todas partes. Pero no les da la mente. La religión es el mal más terrible que hay para los seres humanos. Ni siquiera se acuerdan del lugar santísimo y los querubines de gloria. No se acuerdan, no les pasa por la mente. Y es tan sagrado algunos púlpitos que le ponen un velo para que no le dé frío. Un velo. Y ponen aquí santidad a Jehová. Terrible. Oiga. Gracias a Dios por la Biblia. Si no tuviéramos una Biblia, todos estuviésemos en los hospitales ahora mismo. Toda buena dádiva. Mi lápiz. ¿Cuántas? Toda. Todo lo malo no viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don chocado, torcido. No, perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto, me dan ganas de gritar durísimo, desciende de lo alto. ¿El infierno está para dónde? Para abajo. Desciende de lo alto. Ahora va a decir de quién. Del Padre de las luces. El Padre de las luces. No diga más que Dios trabaja por sendas misteriosas. Sendas misteriosas. Del Padre de las luces, en el cual, en Dios, no hay mudanza. Jehová Dios, Jehová quitó, hermano. No hay mudanza. Eso es lo mismo de Hebreos 13:8. No hay mudanza ni sombra de variación.
Dios me quiso salvar y todavía quiere seguirme salvando. Él me quiso sanar y todavía me sigue sanando. Él me quiso bendecir y todavía me sigue bendiciendo. Amén. Soy más que vencedor y todavía sigo siendo más que vencedor. Soy un victorioso y todavía Dios quiere que siga siendo más que victorioso y que vencedor. Esa es la voluntad de Dios. Sus pensamientos no cambian. Duérmase 40,000 millones de años y cuando se despierta Dios todavía quiere lo mismo para ti. ¡Aleluya! ¡Amén! Y está en el hospital ahí enyesado. Ay. Y el de la otra cama lo mira. Dice, ¿qué le pasó? Dios me trajo aquí. ¿Qué Dios es ese? Le dice el de la otra cama. Ay, Jehová de los ejércitos. Oye, como que te lo tiró todo encima. Escúchelo y métalo hasta en los huesos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos. El tuétano representa lo más ínfimo del ser humano. Meta eso hasta los tuétanos. Es más, si quieren hacer un ejercicio y se dan así en el pechito y digan, Dios desea todo lo bueno para mí. Solamente lo bueno. Él no desea ningún mal para mí. Ningún mal. Yo sé que por ahí están rodando las voces que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. La gran tribulación está incluida en el sufrimiento de Jesús en la cruz. Así que ya Él pasó por la gran tribulación en la cruz y en el infierno para que yo no pase. Me voy antes de la gran tribulación. Que la gran tribulación la vivan los incrédulos. Yo no. Otra vez. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo, desciende o viene de lo alto, del Padre de las luces, no es de las tinieblas, de las luces, en el cual no hay mudanza. Aleluya. Ya lo que Él quiso para mí, lo quiso y punto, no cambia. Es como cuando un don Pai dice ¡out! Aunque le pasen replay, lo que sea, ¡out! Para afuera. Y voy a hablar como humano. Dios pudiera decir, me equivoqué cuando les prometí eso, pero ya se los prometí. Yo soy hombre de palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Soy sano, soy bendecido, soy próspero, soy victorioso, tengo éxito en todo. Y algunas personas cristianas dicen que nosotros queremos forzar a Dios a que nos bendiga. Es que nosotros no forzamos a Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y yo a veces hablo con Dios solo y digo, Señor, te metiste en lío conmigo, ¿para qué hablaste? ¿Para qué me prometiste cosas? Y yo le digo, Satanás, yo no tengo culpa que Dios me haya bendecido y me haya prometido esas cosas. Yo se las creo y las tomo. Y tú, vete a bañar en la cañada allá.
Amén. A usted no le importa, escúchenme, a usted no le debe importar nada, como decimos aquí. A usted no le importa un carrizo. Ya Dios le prometió cosas, ¿para qué lo hizo? Usted créalo ya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo cristiano debe afirmar su vida en eso. Presten atención, les voy a hablar de demonología. Escuche. Eso es casi inmediatamente. Cuando una persona siente un dolor, también escucha una voz interna. Presten atención para que se mantengan siempre bendecidos y en victoria. Cada vez que viene un problema o un dolor o un síntoma raro en tu cuerpo, detrás de eso viene una voz también y te dice cosas como estas: eso es cáncer, eso es un tumor maligno. Y él es buenecito, él te manda para el hospital. Ve al hospital que te hagan un examen, porque ¿qué sabes tú qué es eso? Mira que el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Entonces, hazte el examen rápido. No te arriesgues. Y el diablo dice: yo sé que por fe todo es posible, pero tienes que poner los pies sobre la tierra, te duele. No puedes negar eso, porque tú sabes que te duele. Y ya tienes varias semanas con ese dolor. No le hagas caso al pastor, y si te mueres, él te va a pagar el entierro. No, ve al hospital. Y si no lo quieres ofender, vete escondido. Pero hazte el examen. Y si es SIDA, porque uno no sabe. Y te comienza a citar su Biblia. La gente sabe cuándo nace, pero no cuándo muere. Esas son las predicaciones. ¿Han escuchado esa clase de predicaciones ahí internas? ¿Ve? Usted no deje que esas voces hablen. Me dejaron hablar a mí porque les estoy enseñando, pero ustedes no permitan que esas voces hablen. Y muchos de ustedes muchas veces, porque han venido esos ataques de enfermedades, se han visto dentro de la urna, a través de las imaginaciones. Recuerden que eso está en el alma. Las imaginaciones son el televisor de tu mente. Usted no deje que esas voces tomen ventaja. Reprenda eso, use el nombre de Jesús, use la palabra. Usted no puede permitir que un dolor o una enfermedad lo esté atacando 24 horas y usted a veces declara la palabra. No. Y por último, en esta parte, lo otro que los demonios hablan cuando una persona recibe un ataque de esos es esto. Todavía él quiere forzar su religión. Dice: por algo Dios te está probando. Ustedes han escuchado esas voces. Y al diablo no le importa cuántos seminarios usted haya escuchado. Atacó a Jesús. Y entonces la voz viene y te dice: bueno, es verdad, Dios no desea el mal para ti. Lo que pasa es que tienes un pecado encima que tú no te has dado cuenta. Y entonces te quiere hacer creer de un pecado que tienes encima que no existe. Él es un engañador. Es verdad, Dios quiere sanarte, pero es que hay un plan mejor que tú no sabes en eso. Y a algunos les ha salido el plan mal porque se han muerto. Bueno, Dios me está probando como a Job. Oye, qué bendición, te van a dar al doble cuando salgas de eso, pero es que se murió. Dice Jesús: Padre, se haga tu voluntad. Esto es poderosísimo, como en el cielo, también en la tierra.
Válgame Dios. Que se haga tu voluntad como en el cielo, igualito, también en la tierra. Y Pablo en Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino, o por el contrario, transformaos, metamorfos, por medio de la renovación de vuestra mente. Haciendo eso, comprobarán cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Cómo nosotros podemos conseguir hacer la voluntad de Dios? Renovando la mente con su palabra. Si no, no. Porque Dios nos manda a obedecer su palabra, pero ¿cómo la obedecemos si no la conocemos? Dios nos manda a hacer su voluntad. ¿Cómo la hacemos si no la conocemos? ¿Sabían ustedes, hermanos? Escúchenme. La voluntad perfecta de Dios es que usted nunca se enferme. Los cristianos que se enferman tienen una razón que no es Dios. Entonces, por lo que les estoy diciendo, cuando algún ataque de enfermedad o de dolencia venga, anótenlo, no tiene nada que ver Dios con eso. Por lo tanto, arremetan todo lo que puedan en contra de esa cosa y Dios lo apoyará porque Él no está de acuerdo con eso. Gloria a Dios, aleluya. Dios nunca cambia de pensamientos, nunca. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Esas son palabras mayores, Dios hablando. Y dice, yo, Jehová, no cambio. Por eso yo sé que lo que Dios me prometió a mí no se puede arrepentir. A menos que yo lo eche a perder, ahí sí. Yo, Jehová, no cambio. Por eso, Orlando Albornoz no ha sido consumido. Fastídiele la vida al diablo, fastídiesela. Isaías 3:10 dice, decida al justo que le irá bien. Segunda Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para que qué? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Decida al justo que le irá bien. ¡Aleluya! Yo soy justo. Todo me va bien. A mí todo me va bien. Algunos no lo creen porque no hacen nada, ni gritan, ni aplauden, ni nada. Y ahora están gritando porque yo les dije. De todas maneras parece que no creyeron. La humanidad y muchos cristianos piensan muy mal acerca de Dios por no conocerlo. Lo llaman asesino. Una persona cristiana muere de cáncer.
está en la capilla velatoria y el pastor religioso abre el Salmo 23, porque no se lo leyó en vida, y le lee el Salmo 23 a la muerta evangélica que murió enferma. Está en el cielo, sí, hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Pecado de muerte física y pecado de muerte espiritual. Y entonces le lee el Salmo y le da la condolencia a los familiares. Muy elegante el pastor, pero ignorante. Y entonces le dice: bueno, vamos a leer el Salmo 23, ya que nuestra querida hermana partió para el Señor. No dice que fue antes de tiempo. Leamos el Salmo 23. Jehová es su pastor, nada le faltará. Le faltó la salud. Y le faltó también porque dejó que se muriera. Bueno, hermanos y hermanas que están aquí presentes, los familiares de nuestra querida hermana, Dios quiso que así fuera. ¿Lo está llamando asesino, sí o no? Está diciendo que Dios la mató. ¿Cómo se murió? Con un cáncer. Y si Dios se la llevó, tuvo que haberla matado, porque no se la va a llevar viva como Enoc. Así que se murió. Pero alguien la mató. Y lo que la mató fue un cáncer. Y si el bendecido ese dice que Dios quiso llevársela, entonces Dios le puso el cáncer para matarla y podérsela llevar después que muera. ¿Qué está diciendo de Dios? Está hablando mal de Dios. Está hablando mal de Dios, lo está llamando criminal. Y no lo está llamando sanador, sino enfermador. Entonces muchos cristianos y muchas personas en el mundo piensan muy mal de Dios a causa de no conocerlo. Alguien se quita la vida y dicen: Dios lo necesitaba y por eso se lo llevó. O sea que Dios le puso el mecate ahí en la mata y se lo metió en el cuello, y que Dios te tenga en la gloria. Tírate de la banqueta. Sí. Ok. Eso no es así. Alguien se envenena, toma diablo rojo. Y entonces dicen: que Dios lo tenga en la gloria. Para algo Dios lo necesitaba. Debe ser que lo envió para el cielo para que evangelice a los ángeles que están descarriados. Dios, escúcheme, Dios nunca ha enfermado a nadie. Dios nunca ha matado a nadie. Dios es un salvador y no un asesino. Jesucristo dijo que el asesino es Satanás. Jesús dijo en Juan 10:10 que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Dios no. En la segunda parte Jesús dice de él mismo: yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida. Yo no vine a matar a nadie. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, hablando de él mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gloria a Dios, esa es la voluntad del Señor, esa es, no hay otra. Los pensamientos de Dios son los mismos siempre. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno. Algunos leen eso y no saben qué significa. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Perdonador. Perdonó al hijo pródigo. Ahí hay mucha enseñanza en la parábola del hijo pródigo.
Ese padre representa a Dios. El hijo pródigo son los gentiles y el que estaba dentro de la casa son los israelitas. Y cuando un padre de familia o a un padre de familia, alguno de sus hijos le pedía la herencia y accedía, tenía que dársela a todos. Así que el hermano mayor también recibió la herencia cuando el otro que se fue la recibió. Y después que el hijo pródigo regresa, ustedes saben por qué regresó, le hizo una fiesta. El hijo mayor que representa a los israelitas se enoja y estaba buscando a ver en qué había gastado su herencia, y la de él la guardó. Y mira a este, ni siquiera dijo mi hermano, a este que gastó su dinero en mujeres malas y no sé qué más, y le has hecho una fiesta, y a mí que trabajo todo el tiempo aquí y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos, agarrado tacaño, ni siquiera diezmó y ofrendó de lo que le dieron. Porque estaba reclamando si ya le habían dado su herencia. Pero oiga a Dios, que representa a ese padre, y le dijo, hijo. Él no dijo, pero ya yo estoy de tu herencia. Le dijo, hijo, ese es tu hermano, estaba perdido. No importa lo que gastó, no importa lo que le dice, si lo gastó o no lo gastó, con quién lo gastó. El asunto es que regresó sano y salvo. Y tú no has matado un cabrito porque no has querido, porque todo esto es tuyo. ¡Qué bendición! Dios, ese es Dios. Todo esto es tuyo. Gentiles y judíos, todos son seres humanos, todo esto es de ustedes. Yo hice la tierra para ustedes, hice el oro para ustedes, hice las playas para ustedes, para que se bañen, hice los animales para que disfruten de ellos, hice las montañas para que vayan y contemplen mi creación. Todo eso lo hice yo, tanto para judíos como para gentiles, todo es vuestro. Maestro, hallamos a esta mujer adulterando. ¿Por qué no trajeron al hombre? ¿Qué dices tú? ¿La apedreamos o qué hacemos? Así hay evangélicos. Escúchenme, evangélicos irresponsables, que apenas alguien peca por allí, enseguida lo ponen en el internet y lo destrozan. Con la misma vara que mides te medirán. Pablo le dice a los Gálatas, vosotros que sois espirituales, si agarraron a alguien en pecado, restáurenlo, no dice mátenlo, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado en una oportunidad y caigas en el mismo pecado. ¿Y quién te va a hacer misericordia? ¿Qué dices? ¿La apedreamos, sí o no? Y ellos pensaban, si dice que la apedriemos, entonces ¿dónde está el amor del que habla? Y si dice que no la apedriemos, entonces está violentando la ley de Moisés. Discúlpeme, pero cuando yo me pongo así, así actúan los evangélicos desgraciados. Y Jesús, como tiene la sabiduría que yo tengo, o yo tengo la de él, dijo, bien, hagamos una cosa, si alguno de ustedes nunca ha adulterado, ese era el pecado que se estaba juzgando. No es que si se habían robado los diezmos. Si alguno de ustedes nunca ha pecado, comienza a tirarle piedras. Y siguió escribiendo en el suelo. Hermano, ya se enteró de que fulanito lo consiguieron fornicando con la secretaria.
Y ese está en el coro, hay que sacarlo. No estoy diciendo que no hay que sacarlo, hay que actuar. No voy a decirle cómo yo hay que actuar. Ese hay que sacarlo, hermano. Venga acá, hermano. ¿Verdad? Sí. Bien, lo voy a sacar a él y a usted también. ¿Por qué, hermano? Porque él fornicó con esa hermana en esa cama y usted fornica todos los días con sus ojos porque le veo mirándole las nalgas a las hermanas. Aquel es un fornicario de cama y usted es un fornicario de ojos. Mire, esos mismos que se ponen a escribir en internet que si cayó aquel, que si cayó el otro, esos mismos tienen hermanos drogadictos y duermen junto con ellos cuando llega a la casa. Esos mismos de pronto tienen una hermana de carne que es prostituta. ¿Por qué no pones en el internet que tu mamá fuma tabaco y se la pasa con unos brujos? Porque tú no pones en el internet, yo tengo un hermanito que es drogadicto hasta los huesos. ¿Por qué no lo pones? Porque es tu sangre, ¿verdad? Desgraciado, por eso, ¿no? Porque es tu sangre y te duele. Los pensamientos de Dios no son esos. Esos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos los de Dios son lo mismo. Lo de la parábola del hijo pródigo y la mujer allá en pleno acto de adulterio. Cuando Jesús levantó la mirada dijo, y los que te acusaban, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Oiga, Jesús, aleluya, yo tampoco te voy a condenar. Vete y no peques más, 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 vete y no peques más. Y vino el hijo pródigo, ven acá, ¿con quién tuviste? ¿Con cuántas mujeres de esas malas te acostaste? Dame la factura de lo que gastaste. ¿En cuáles hoteles dormiste? No, Dios es extraordinario. A mí sí me gusta Dios, estoy enamorado de Él. No le preguntó nada, simplemente lo abrazó, lo besó, le puso un anillo. Y a veces hay iglesias que se desaparece un hermano y cuando vuelve, hermano, estaba perdido. Qué clase de recibimiento. Qué terrible. Yo venía por una calle de tierra, de arena, y vi venir a un hermanito de lejos. Y cuando se me acercó, yo lo vi de lejos que venía fumando. Y entonces, cuando él me conoció, puso el cigarrillo así. ¿Y qué hacía con el humo? Al ratito el humo como la cobra de la India, así. Guanasarandizo. Escúcheme, hay que tener misericordia. ¿Sabe qué hice yo? No vi el humo, pues. Yo ni vi el humo, ni vi el cigarrillo, no vi nada. Yo no vi nada. Y se lo digo a ustedes para enseñarlo y tampoco les voy a decir quién fue. Pero yo no vi humo, yo no vi cigarrillo, yo no vi nada. Lo traté con amor, hablé con él, lo invité a la iglesia y él se fue con su humo y su cigarrillo y ya. Y ya, y listo, y se acabó. Si yo veo a alguien fornicando, lo dejo que termine su cosa y después lo llamo. Venga acá. Si va a pecar, que peque completo. Y después lo arreglamos. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, yo se los enseñé en estos días, sácalo. Bueno, esa exageración es para enseñarle misericordia, quiero y no sacrificio.
¿Qué es más pecado, ser glotón o borracho? ¿Qué hace más daño en una iglesia? ¿Un hermanito que de vez en cuando se borracha o uno que cuando se muera le tienen que comprar 2 urnas, uno para su cuerpo y otro para su lengua? ¿Qué hace más daño en una iglesia? ¿Un chismoso o uno que se emborracha de vez en cuando? Si me doy cuenta de la chismosa, la saco. Y al borrachito lo sigo tratando a ver si deja el asunto. Como dice Darío Sala, que una chismosa se murió, se ahogó, y un pez le mordió la lengua y murió envenenado. Qué terrible era. Era la reina del barrio. Oiga, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Ese es Dios, bueno. Y grande en misericordia. Grande en misericordia para con todos los que le invocan. Para todos los que le invocan. Dios ama que a los evangélicos y a los mundanos no. A todos. Es su imagen, son sus hombres. Y dice que es bueno y perdonador para con todos los que le invocan. Y ese drogadicto se metió una sobredosis y lo agarraron unos señores y lo montaron en su vehículo y lo llevaron directo al hospital. Y cuando llegan al hospital lo bajan rápidamente, piden una camilla y lo montan. Y junto con los tipos que lo consiguieron con la sobredosis, se bajan también los ángeles y entran a la clínica o al hospital junto con el drogadicto para ver si pueden salvarlo, porque es la imagen de Dios en la tierra. Si el diablo vino a esta tierra a matar y no nos ha podido matar a todos, entonces Dios, hasta donde le permitimos, según sus leyes, no nos ha podido matar y no ha matado a todos los mundanos. El amor de Dios está sobre el mundo. Está en Juan 3:16. Allí nos dice: de tal manera amó Dios a los evangélicos. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. No aborrezca a nadie, no odia a nadie. De esas cosas a Dios. Usted no tiene licencia de parte de Dios para odiar ni aborrecer a nadie. Perdónelo, siéntase librecito en su corazón, no coma con él, no vaya a ser que le dé una puñalada por debajo de la mesa. Pero perdónelo, libre en el corazón. David perdonó a Saúl, no comía con él ni almorzaba con él porque le había tirado varias lanzas. Pero que su corazón usted lo sienta limpiecito, puro, sencillo, humilde, tierno. De manera que no podemos culpar a Dios de estas cosas malas, ya que Él mismo dijo: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Cuando muere un ser humano, mire, de los seres que Dios ha creado, el de mayor calidad de creación
o las mejores criaturas que Dios ha creado fueron los hombres. Los hombres son imagen y semejanza de Dios. Ningún ángel, ni querubín, ni arcángel, ni serafín, ni ningún ser espiritual que Dios haya creado es a imagen y semejanza de Dios. Los únicos seres tripartitos que hay en la creación de Dios es el hombre. Nadie más. El hombre. A Dios se le sale la babita por los hombres. Los amó tanto que se encarnó y murió por ellos. Y si Luzbel se cayó del reino de Dios y no fue creado a la clase de los hombres y Dios lo lloró, ¿cuánto llorará Dios por los hombres que se pierden? Cuando un hombre va al infierno, Dios sabe que una de sus imágenes se perdió para siempre. Dios lloró a Luzbel cuando cayó. ¿Cuánto más cuando ve a un hombre perderse? Nosotros tenemos que salvar almas. Abra su célula de discipulado. El domingo va a haber los grupos de célula de discipulado que van a venir con unas franelas para que vean lo que estamos haciendo y el resto se anime. Entonces, usted tiene que aprender a ver a Dios. Dios no varía de pensamiento. Él no va a querer bendecirte una vez y a la otra vez quitarte los bienes que te dio. Él no vino a morir por nosotros para sanarnos y luego se le antoja enfermarnos, pues, porque cambió de parecer. Los pensamientos de Dios no cambian, son los mismos siempre. Usted debe esforzarse en salir de esos pensamientos ignorantes y acusativos contra Dios. Nunca le diga: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Si es algo malo, no se atreva a decirle que Él está permitiendo eso. ¿Sabe lo que significa estar permitiendo? Que Dios se puso de acuerdo con el diablo para que el diablo te lanzara eso a ver qué tú decides. Eso no es así. No hay tal cosa como vivir una vida distinta a la que piensa y confiesa a Dios y poder agradarlo. Debe buscar la forma de pensar, luego viene la confesión por pensar bien, como Dios piensa y confiesa. Nos vamos a gozar cuando les hable acerca de los que le hablan constantemente. Cuídese de sus palabras y de lo que oye. Vamos a terminar esta parte. Lo que usted aprenda de los pensamientos de Dios hoy, después que pasen 2,000 millones de años, se sienta a oírlo enseñar y escuchará las mismas palabras, aunque con mayor revelación. Dios quiere que todos lleguemos al nivel de los pensamientos de su Hijo Jesucristo. Esta es una de sus metas después de salvarnos. Por eso estas conferencias. Instruir al pueblo de Dios. Muchos evangélicos se van a salvar. ¿Sabe cómo van a entrar al reino de los cielos? ¿Sabe cómo? Ignorantes, crudos. Necesitamos una urgencia de enseñanza. Estamos urgidos de enseñanza de la palabra de Dios. Pero yo no sé si ustedes le han prestado atención a esto. Hay una invasión de mentiras, de falsa doctrina, de enseñanzas raras, torcidas, chuecas, con muletas en silla de ruedas, montones de estaciones de radio en FM que lo que hablan son tonterías, estupideces y rifando franelas que dicen algo de Cristo o CD de Marcos Witt o del otro y cosas así. Eso no nos lleva a ninguna parte.
Estamos en una gran hambruna espiritual. Falsos pastores por todos lados. Bueno, que ya no quedan, todos son apóstoles. Por allá fuimos nosotros, por un cerro bien lejos. Esa cosa está del otro lado del mundo. Y nos conseguimos, ahí estuvimos ministrando la palabra y había un hermanito recién convertido. Yo le regalé mi Biblia, se la di. Nuevecito, novicio, y le di mi Biblia. No pasó mucho tiempo cuando me llegó la información que era apóstol. Y yo dije, bendito, estoy estancado. Bárbaro, ya subió el apostolado y yo todavía aquí. Una cosa terrible. Mire, si uno busca una mafia y comienza a matar apóstoles, no los acaba. Ahora, para terminar, cuando usted analiza ahí en las iglesias apocalípticas y 2 Corintios capítulo 11, donde habla de los falsos apóstoles, bueno, los falsos apóstoles, Pablo los relaciona, y Juan, con el diablo. Si me da tiempo les enseño eso después. Toda persona que se haga llamar apóstol y no tiene el don divino de apóstol es un falso. A mí no me importa que usted lo conozca y coma con usted. Es un falso y es un ministro del diablo, en parte. El otro 50% de Dios. O sea que tiene una nariz, una oreja así picuda y la otra redondita como Jesús. Cuando lo miras de este lado piensas que es el diablo. Y cuando haces así, no, sí es un hijo de Dios. Tiene dualidad de carácter. Amén. Estamos en victoria y mañana nos quedamos en la página número 3.